Buenas noches. ¿Cómo están? Qué pena la tardanza, pero estaba en otra clase que acabo de finalizar. O sea, por eso me pasé 2 minutos, les pido mil excusas. Bueno, voy a poner por acá el saludo en el chat. A ver, listo. Puesto en el chat el saludo. Bueno, buenas noches, bienvenidos a nuestro... Ya tenía muchas personas esperándome, lo siento, mil excusas, me pasé 2 minutos, 3 minutos, pero bueno. Como lo vemos la clase pasada, recuerdan que dijimos, bueno, hoy vemos metodología Lean Startup y Design Thinking, que la teníamos pendientes y hoy es el complemento. Buenas noches, María. Hoy es el complemento de metodología Lean Startup con lo que son las startups. Entonces, voy a poner a compartir. Ay, se me cerró esto. A ver, a ver. No me aparece por acá. ¿Por qué no me aparece? ¿Qué pasó? Hola, Sandra Paola. Ay, te llamas igual a mi hermana, Sandra Paola, a una de mis hermanas. Bueno, ahora sí, ya me aparece por acá. Estaba asustando. Bueno, ahora quitemos esto, pasemos esto por acá, pongamos en grande y me permiten, me voy a tomar un poquito de agua que estoy un poquito seca de hablar. Mm, Bueno, ¿qué es la metodología Lean Startup? Yo sé que de pronto van a decir, uy, pero ¿qué es eso? Y ahorita como lo estoy mostrando todo, no me van a entender todavía, sino con el paso de la clase, al paso de la clase. Bueno, alguna vez hemos escuchado, vamos a la segura, ¿cierto? O irse a la segura. Bueno, el método Lean y Startup es la manera profesional que llevemos esto a término o a llevar o a un éxito, la verdad. Aunque no, esto qué quiere decir que no quiere decir que lo aseguremos, que lo reafirmemos, porque es que a veces suelen pasar cosas. Y lo vamos a ver con un ejemplo que les traje. A veces suelen pasar cosas. Y aunque pensemos que vamos a llevar al éxito, o sea, a ese éxito sostenido, a esa ser competitivos, estar en primer lugar, ¿cierto? Eso es llevar al éxito a las empresas, básicamente. Cuando una empresa requiere también un nuevo lanzamiento, pero no cuenta con recursos necesarios para invertir en productos o no tiene la certeza de que va a obtener la demanda esperada, ¿cierto? Porque es que a veces así hagamos un estudio de mercado, minimicemos el riesgo, no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Que a veces los productos llegan y los lanzan y no tienen la demanda esperada. Esta metodología sirve para acelerar los ciclos de desarrollo y asegurar que las características del producto cumplan con esos deseos de los consumidores. El método Lean Startup se utiliza para fundar una nueva empresa o introducir un producto o servicio nuevo en el mercado, pero en nombre de una empresa ya existente. Se enfoca básicamente en productos que los consumidores ya han comprobado, que desean para asegurar que la demanda sea segura. Ya los han probado y cuando se empieza a utilizar esta metodología Lean Startup es porque vamos a la segura, pero se debe ya haber probado, que es lo que decía hace un instante. Eh,
Además, mientras otros tipos de lanzamientos se concentran en la producción de un nuevo producto, por ejemplo, y esperan que la demanda llegue, este método Lean Startup sabe a quién se dirige y se puede establecer como una estrategia rápida y económica. Este método fue desarrollado por un empresario que se llama Eric Ries. El Lean Startup se enfoca en que los consumidores sean los que determinan el tipo de producto que quieren ver en el mercado, en lugar de que el mercado sea el que diga o dicte las ofertas a esos consumidores. ¿Sí me entendieron esa partecita? ¿Me di a entender? No, señora, no, yo no entendí. Bueno, mira, este método como ya es probado, entonces tenemos el análisis, ya sabemos qué quieren los consumidores y hacemos un producto que ellos quieran ver, que tenga todas las condiciones que esos consumidores quieren. En lugar de que, por ejemplo, si una empresa no sigue esta metodología, pues lanza un producto y ya, y yo digo, ay, sí, está bonito este producto, pero es que ay, me hubiera gustado si hubiera tenido, pero como no tengo más, pues lo compro o me gustó y lo compro. Por eso se habla que este método es básicamente para que los consumidores determinan qué tipo de producto quieren ver en el mercado. En lugar de que el mercado les mande ofertas de productos y ya, sino, esto es lo que yo quería. ¡Ay! ¿Cómo me escucharon? ¿Para qué sirve? De cierta manera crea como un vínculo, no sé si decirlo emocional, profe, pero pues según lo que explicas como en cuanto a los deseos, entonces siento que es un producto que se va a mover un poco más fácil que otro que yo pienso que pueda funcionar. Sí, señora, tal cual. No por los deseos o las emociones, pero ya vamos a entenderlo mejor. No te preocupes, ya vamos a entenderlo mejor. Este método sirve para administrar y construir un negocio o una puesta en marcha, más bien un lanzamiento de un nuevo producto a través de experimentación, prueba e iteración de lanzamientos. O sea, repetitivo. Ya tenemos alguito. Si ven que es cíclico, está siempre en constante movimiento. Bueno, a través de experimentación, prueba e iteración de lanzamientos. O sea, lanzamiento, vuelve otra vez lanzamiento, lanzamiento, todo el tiempo, iteración de lanzamientos. Y todo lo realiza mediante resultados de pruebas o comentarios de los mismos consumidores. Señora, dime, Profesora, buenas noches para todos. Bueno, para buenas este caso noches. entonces, una empresa que produce gaseosas, por ejemplo, Postobón, que diariamente o constantemente están lanzando productos nuevos y que de pronto previamente han hecho de pronto un estudio de mercado y pueden decir, por ejemplo, Tejaxum, eh, qué sé yo, un nuevo producto y hay veces les pega en el mercado, como hay veces que no, pero cuando son bastante exitosos, pues entonces para ellos también es bastante eh, rentable, ¿no? Podría ser una empresa así como esa. Hasta cierto punto. ¿Sabes por qué? Porque es que las gaseosas, por ejemplo, Postobón, en el lanzamiento, durante el proceso, no van mejorando la gaseosa. Siempre la gaseosa es la misma. Mientras que en este proceso, les voy a poner otro ejemplo para que vayamos entendiendo más. En el proceso, los celulares, Apple lanzan un producto, ¿cierto? Lo diseñan, lanzan el producto, miden qué tal fue la recepción, extraen los datos y aprender es que vuelven a lanzar uno nuevo
y hacen minería de datos como qué les pareció a los clientes. Es que queremos que tenga tururururu, esto, y vuelven y lanzan, y vuelven y lanzan, y vuelven y lanzan. Pero ya lo vamos a entender todavía más con otros ejemplos. Dime, Laurita, señora. Profe, de ahí es donde sale el PDM, ¿sí? El Producto Mínimo Viable o es PMV, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre el producto mínimo viable, sí, señora, más adelante. Sí, Gracias, profe. hoy lo traje el producto mínimo viable. Sí, señora. Bueno, entonces, les decía que todo se realiza mediante resultados de pruebas o comentarios de los mismos consumidores. Esto es ideal para construir un producto o una empresa, como se diría, hecho a la medida. Cuando una empresa requiere lanzar un producto al mercado de forma más rápida pero exitosa, el método Lean Startup permite hacer esta entrega a un ritmo más acelerado. Se suele concentrar en las características del producto más que en el valor y la aprobación que han obtenido por parte de los consumidores durante todo ese ciclo de desarrollo. ¿Cuál es el principal objetivo de esta metodología de Lean Startup? Es deshacernos de todas las prácticas derrochadoras durante las etapas iniciales de la empresa, porque brinda mayor posibilidad de éxito a largo plazo. Vamos a ir entendiendo todavía más. ¿Por qué? Esta metodología tiene caminos diferentes como utilizar métodos, pero existen tres etapas que todas deben cumplir. La primera etapa, desarrollo de un producto mínimo viable, que era lo que nos decías, Laurita. Desarrollar un producto mínimo viable. En esta etapa del Lean Startup, no inicia con un cuestionamiento de si algo puede construirse, sino vale la pena que construyamos esto. Y durante este primer paso se debe validar el problema para asegurarnos que es genuino y que es necesario encontrar una solución. Entonces, ¿qué vamos a preguntarnos aquí? ¿Los clientes necesitan una solución a qué es el producto? Necesitan una solución a su comunicación, a las fotos, a la diagramación, a la creatividad, ¿a qué necesitan una solución? ¿Los clientes estarían dispuestos a pagar por un producto optimizado? Entonces, al responder esto, nos va a ayudar a buscar la forma activa, la solución al problema, que el producto en desarrollo gane terreno en el mercado. Eso es lo que necesitamos, por eso es el desarrollo de un producto mínimo viable, que sea lo que los clientes necesitan como solución. Después de esto comienza la creación de ese producto mínimo viable, MVP, en inglés, las siglas en inglés mínimo viable, que se refiere a un servicio o producto que reúna las suficientes características para mantener a esos clientes satisfechos mientras se realizan los estudios de mercado correspondientes a fin de confirmar su éxito en ese momento del lanzamiento. Recuerdan que la clase pasada vimos un slide de análisis de datos, lo importante que son los datos, filtrar esos datos, porque es que con ese filtro y con todo eso sabemos exactamente qué requieren de solución los clientes, si están dispuestos a pagar y con filtros y con todas las posibilidades que son tan inmensas ahora en el entorno digital ya se puede saber exactamente qué es lo que quiere un cliente. Hace 40 años, lanzar un producto nuevo, una empresa, lo hacía
muy esporádicamente. ¿Pero por qué? Porque hacían un estudio del mercado, no en entorno tecnológico, sino hacían un estudio del mercado manual, donde las determinaciones, lo que se requería era de forma manual y filtrar y reconocer y estudiar llevaba mucho tiempo. Por eso ahora estas soluciones son inmediatas. Sabemos que nosotros contamos con unas bases de datos inmensas en Big Data, por ejemplo, donde tenemos todo al alcance. Por eso podemos darnos el lujo de sacar un producto mínimo viable rápido. Entonces, después de desarrollar del desarrollo de ese producto mínimo viable, viene la retroalimentación y ajuste del producto. ¿Qué pasa aquí? Una vez que hayamos terminado todas las características que los consumidores crean valiosas en el producto, es tiempo, ya lo habíamos lanzado, que los clientes estaban satisfechos, pero ¿qué quieren? Porque hicimos el estudio del mercado cuando lanzamos ese producto mínimo viable, ¿cierto? Y ahora retroalimentación y ajuste nuevamente de ese producto. Y entonces, ¿qué pasa acá? Entonces determinamos cuáles son valiosas, qué características son valiosas para mi cliente del producto. Es tiempo de que aquí eliminemos todas las que no constituyan directamente el objetivo que buscamos o lo que el cliente busca. Este producto a la medida será sujeto a análisis por esos consumidores y clientes potenciales para continuar recopilando información y datos de valor para su mejoramiento. Los comentarios que brinda la gente podemos usarlos para ajustar el producto y hacerlo más funcional. La idea es que si descubrimos que hay características que no son de su gusto, podemos deshacernos de ellas y evitar invertir demasiados recursos. Entonces, la retroalimentación recibida se puede medir de diferentes maneras. Por ejemplo, si estamos probando un producto o un servicio en línea, nos podemos apoyar de encuestas, ¿cierto? Mientras que se trata de un producto real, podemos realizar preguntas directas a los clientes, o sea que podemos tener esta metodología en empresas eh, presenciales, virtuales o híbridas, porque siempre podemos recibir la retroalimentación de los clientes y medirla. Luego nos habla de aprendizaje del producto desarrollado. Entonces, finalmente es importante que analicemos toda esa retroalimentación que recibimos de parte de los usuarios sobre nuestro producto y aprendamos a sacar datos y comentarios y todo lo que nos brinda esa información, que puede ser una de las partes obviamente más difícil del día en startup. Filtrar, hacer, es la parte más difícil, pero ahora todo con la inteligencia artificial es muy fácil, además que es la parte más valiosa porque podemos determinar si los comentarios nos van a conducir a la creación de un producto exitoso o no. Es vital aquí asimilar que esta retroalimentación tiene como función principal identificar qué aspecto del producto no funciona y cuáles necesitan ser optimizadas. Si percibimos esto con inteligencia y con sentido crítico, tengan por seguro que vamos a poder desarrollar un producto que logre satisfacer esas necesidades de nuestro público objetivo. Aquí voy a darles dos ejemplos, uno en entorno digital y uno presencial. Dropbox, todos lo conocemos a Dropbox, ¿cierto? Mm. Dropbox es el servicio de transferencia de archivos. eh, Ellos aplicaron el método Lean Startup, que comenzó como un producto mínimo viable, era mediante una transmisión de 3 minutos. Y aquí el contenido tenía como objetivo mostrar
cómo mostrar cómo, o más bien, el objetivo era mostrar a los consumidores las funciones de esa herramienta y de todo lo que era capaz de hacer. Entonces, en esa transmisión de 3 minutos lo hicieron, lanzaron ese producto. Y entonces, al realizar las pruebas, Dropbox pudo confirmar que los usuarios comprendieron el funcionamiento de esa herramienta y a la vez verificar que había suficiente demanda para el producto. La prueba que hicieron fue completamente exitosa y Dropbox empezó su lanzamiento con el pie derecho, porque los usuarios pudieron ver ese video de 3 minutos y quedaron encantados con esa aplicación que ofrecía y se sumaron a la lista de espera para ser los primeros en adquirir los beneficios de la herramienta. Sin embargo, la empresa no solo pudo confirmar que el producto iba a ser o sería exitoso, sino que también, como lo planteaba como lo plantea uno de sus objetivos de Lean Startup. O sea, considerar todos los comentarios recibidos por los usuarios para mejorar el producto y perfeccionarlo para los consumidores. O sea, ellos sabían que iba a ser exitoso, lo confirmaron, pero también el objetivo fue verificar qué más querían y lo lograron. Sacaron un producto exitoso y lo viven a toda hora manteniendo y verificando, o sea, con esta metodología. Y tienen la idea, la diseñan, lanzan el producto, miden, extraen los datos, los analizan, aprenden qué hay que hacer de mejoras, lanzan nuevamente la idea, el producto, en fin, es repetitivo. Otra empresa en entorno eh, tradicional. General Electric. Esta empresa ha trabajado, ellos trabajaron de la mano del creador de la metodología Startup, de Eric Ries. Entonces, al probar prototipos de productos con los consumidores, ellos los mejoraron a partir de la retroalimentación obtenida. Entonces, en algunos reportes compartidos por la compañía, destacaron un solo producto. Por ejemplo, un modelo de refrigerador, un nuevo modelo de refrigerador. Pudo pasar, ¿saben hasta cuánto? Por más de 18 interacciones, todas sustentadas con datos de valor que los clientes compartían y que General Electric tenía en cuenta para optimizar su producto antes de lanzarlo al mercado. O sea, ¿qué quiero decir? Que tenían la idea, lo diseñaban, lanzaban el producto y medían los comentarios, lo mejoraban y volvía otra vez. Más de 18 veces. Hicieron esto con ese refrigerador. General Electric tenía en cuenta optimizar su producto. Eso era lo que ellos querían, antes de dejarlo ya listo como un lanzamiento final. Actualmente, todos los empleados de General Electric reciben capacitación sobre la metodología de Lean Startup y puede formar parte de ese proceso de desarrollo de productos sin importar su tamaño, desde las pequeñísimas bombillas hasta todos los electrodomésticos más grandes. Y esto ha permitido que sea más competitivo en el mercado. ¿Preguntas hasta acá sobre Lean, metodología Lean Startup? Bueno, ahora nos vamos con la metodología Design Thinking. ¿Qué es la metodología Design Thinking? Antes que todo, se trata de un método que facilita la resolución creativa de problemas de forma innovadora. Como su nombre lo indica, pensamiento de diseño. La forma en que los diseñadores enfocan las necesidades reales a las personas para ofrecerles esas soluciones innovadoras.
La metodología o las soluciones más bien que aporta Design Thinking se centra en tres aspectos fundamentales. Uno, las necesidades de las personas, o sea, soluciones deseables. Dos, los requisitos del negocio, o sea, soluciones económicamente viables. Tres, las posibilidades que brinda la tecnología, o sea, soluciones tecnológicamente factibles. ¿Qué pasa acá con Design Thinking y Lean Startup? Son metodologías complementarias, se complementan las dos. Si lo queremos llevar a cabo, se podrían complementar sin necesidad, obviamente, que las amarremos. O sea, que sin una no podamos hacer la otra. No, se pueden, son metodologías muy complementarias. Design Thinking se centra en la empatía para resolver problemas reales, que es en la fase inicial. Mientras que el Lean Startup se enfoca en validar el modelo de negocio o el producto rápidamente en el mercado, en la fase de ejecución, en su forma. Pero ¿qué pasa aquí en enfoque y objetivos? Design Thinking se centra en el ser humano y sus necesidades emocionales, que alguien me lo mencionó por ahí, en Lean Startup, pero es en Design Thinking, donde se centra en esas necesidades emocionales, funcionales para generar ideas innovadoras. Y Lean Startup se centra en el cliente como comprador, en la viabilidad económica del negocio. Design Thinking se utiliza al inicio para entender el problema, o sea, ¿qué construimos? ¿Qué hacemos? Y Lean se aplica para validar solución, o sea, ¿cómo lo vendemos? ¿Qué quieren? El proceso clave en Design Thinking es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y Lean Startup es crear un producto mínimo viable, medirlo y aprender. En cuanto a la incertidumbre, ambos trabajan en alta incertidumbre, pero Design Thinking busca reducir esa incertidumbre sobre la necesidad del usuario, mientras que Lean Startup busca reducir la incertidumbre, pero sobre el mercado. ¿Cuáles son las ventajas de Design Thinking o por qué utilizar esta metodología? Para optimizar los sistemas de trabajo, para innovar o para cerrar nuevos esquemas de funcionamiento, para revolucionar la forma en que la compañía toma decisiones estratégicas. Por ejemplo, en la rama, hablemos corporativa, la innovación es la que hace que las empresas consigan adaptarse a los cambios, ¿cierto? Y mantenerse en el mercado, porque es que ese es el éxito, mantenerse en el mercado. Y gracias a Design Thinking se reducen los costos y los riesgos, porque al incorporar el diseño a los procesos de trabajo incrementa las posibilidades de ese éxito. Cuando hablamos de esa metodología? Hablamos de unas fases, que son 5. Son como lenguajes del amor, digámoslo así, porque es empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Entonces, cuando hablamos de empatizar, en la primera fase, se trata de investigar y comprender el problema para el que queremos buscar esa solución. Las claves son escuchar y empatizar. Ahí está la clave. Cuando centramos la atención en nuestro público y nos preocupamos por satisfacer las necesidades, vamos a ser capaces de dar soluciones innovadoras que realmente impacten en sus vidas. Definir. Señora, dime. Pues, o sea, en base a bases de datos, ¿cierto? Valga la redundancia, el empatizar con el cliente. Sí, mira, siempre, siempre para desarrollar
design thinking, para una metodología Lean Startup. Siempre tenemos datos, contemos con esos datos, segmentemos el mercado antes de, para poder saber exactamente qué es lo que se quiere y poder determinarlo, porque como nosotros, si no comprendemos, si no investigamos, no vamos a saber o no vamos a comprender el problema que tienen los clientes o lo que quiere el cliente para buscarle y darle esa solución. ¿Ves? Entonces, por eso tenemos que efectivamente tener datos. Las bases de datos es uno de los activos más importantes que tienen las compañías, las empresas. Las bases de datos son fundamentales. Si perdemos esa base de datos, los activos es un activo que vale muchísimo dinero y de muchos años además, sobre todo cuando las empresas llevan bastante tiempo. Bueno, como les decía, cuando centramos la atención en el público y nos preocupamos por satisfacer esas necesidades, vamos a ser capaces de darle unas soluciones innovadoras que van a impactar su vida. Por eso empatizamos. Luego, definir. Es el momento de focalizar ese problema. Entonces, analizando la información y las observaciones recopiladas en la primera fase, podemos enunciar el problema y empezar a idear cómo hacerle frente definiendo un objetivo. Luego nos vamos a la fase de idear. En esta fase se trata de crear múltiples ideas, tantas como nosotros podamos, muchas, muchas. Y así vamos a tener una batería de opciones para elegir la que mejor creamos. Vamos a echar mano a toda la creatividad y esa capacidad de innovación porque nos va a hacer falta aquí a la hora de idear. Entonces, aquí la clave es buscar nuevas alternativas, nuevas soluciones a los problemas. Por eso tenemos que crear múltiples ideas, múltiples. Luego, prototipar. Crear prototipos es dar forma a esas ideas. Los prototipos son un paso intermedio previo a la solución definitiva. Aquí experimentamos con ideas, inventamos, construimos, comunicamos, identificamos opciones. Por eso se habla de prototipar y luego evaluamos cómo funcionan la solución que dimos, cómo funciona. La puesta en escena es clave en esta fase. Genera experiencias inmersivas en el contexto o generemos más bien esa experiencia y utilicemos esas soluciones. Miremos al menos en el entorno lo más parecido posible para entender la solución que estamos proponiendo. O sea, en pocas palabras. Demos una solución acertada, que se ubique en todo lo que rodea a la empresa. Realmente les funciona, cómo está. Por eso hablo de un entorno, hablo de una solución, hablo de una experiencia inmersiva. Luego podemos pedir opiniones de los prototipos que desarrollamos, inclusive a las personas con quienes estamos, nuestro equipo de trabajo, a los que nos ayudaron a este diseño, en la familia, donde nosotros queramos, pidamos opiniones. Esto puede darnos información también muy valiosa. Bueno, la familia, a mí, yo digo, a veces no le vas a preguntar a tu familia cómo le parece lo que realizaste. ¿Por qué? Porque es que siempre lo van a ver muy lindo, muy bien hecho. No, eso es lo mejor, usualmente. Y ojalá la mamá siempre va a decir, no, está divino, está precioso. Entonces, tratemos de ser más objetivos. Retiro lo dicho, a la familia no, pero sí a nuestro equipo, a la gente que nos rodea. Entonces, aquí es una información muy valiosa porque podemos pulir nuestro producto. Entonces, le damos un nuevo enfoque que nos pueda llevar a un nuevo comienzo, por ejemplo, o a iniciar un nuevo proceso interactivo de design thinking. Podría ser, ¿por qué no? Eh, luego, no, luego no. Ya
ya podemos testear y llevar a cabo, evaluar la solución y todo, y podemos hacer un focus group de pronto para saber exactamente qué tal les pareció o iniciar o dejarlo tal cual. Vamos a pensar en unos ejemplos, por ejemplo, Nike. Nike pone al tanto al público como a su equipo de trabajo en el centro de las estrategias. Y aquí voy a citar cuando se lanzaron unos tenis con cámara de aire. Ellos estaban ofreciendo respuestas a necesidades de su público objetivo y aunaron innovación y diseño. Entonces decían, sí, es que cuando saltamos nos lastima el pie, a veces tenemos esguinces, a veces, y con esa cámara de aire dieron una solución a su público objetivo. Sara, Sara fue un gigante que nació con Design Thinking, ¿sabía? Prácticamente esta empresa ofrecía diseños, sí, de moda a un precio asequible para la mayoría de los bolsillos, pero empezaron a atender esas demandas y por eso hablamos hoy del gigante de la moda, el gigante de la moda rápida. Ellos utilizaron o siguen utilizando Design Thinking para toda su empresa y el desarrollo de nuevos productos. Si ustedes se dan cuenta, siempre se lanza una colección cada semana. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte porque ya lo otro ya lo vimos, que fue el Canvas, bueno, en fin. Esto era lo cierto. Ahora nos vamos a nuestra otra presentación. A ver, espérenme un segundo porque tengo que abrirlo, si no, no me la deja ver cuando vaya a compartir. Oh, espérenme un segundo. Ay, ¿por qué me pasó esto otra vez? Ya, ahora sí. Esta ya la puedo cerrar, que fue la que acabamos de... Ah, pero es que ahorita me están viendo es a mí. Vamos a poner la otra. ¡Ah! La cerré. Mm, no importa. Ya la abrí otra vez. Bueno, voy a poner a compartir acá otra vez. Está. Bueno, ya me están viendo, ya sé que me están viendo. Bueno, otra vez bienvenidos a nuestra clase, hoy seguimos con nuestra clase. Tenemos 2 horas de clase hoy, ¿no? No se me aburran, no se me queden calladitos. Sí, profe. Gracias. Bueno, como siempre, nuestros resultados de aprendizaje, proponer soluciones innovadoras a partir del uso de herramientas tecnológicas para la empresa y gestionar los procesos necesarios para el desarrollo del emprendimiento digital en la empresa. Nuestro tema de hoy, gestión, inversión y financiamiento. Ese es nuestro tema que vamos a manejar hoy, nuestros objetivos didácticos. Entender la importancia de tener un plan financiero para tu empresa, entender las múltiples formas que hay que financiar, que hay para financiar tu empresa, aprender a hacer un business plan y un resumen ejecutivo e identificar las claves para preparar un elevator pitch. Esa se me quedó ahí, que yo trabajo sobre el anterior siempre para que me mantenga los nombres de, de la asignatura y bueno, por facilidad para mí. Nuestra agenda de hoy, contabilidad del emprendedor Ilian 4.3, plan financiero, dónde financiarse y elaborar un plan financiero, business plan, resumen ejecutivo y elevator pitch. Entonces, aquí les traje para dar continuidad a metodología Lean Startup. Ahora les traigo qué es una startup, porque es que anteriormente era la metodología.
Ahora la lían, ¿qué es una startup? ¿Y cuáles son sus características? Entonces, una startup es una empresa de nueva creación y es gracias a un modelo escalable, un modelo, no, un modelo escalable y al uso de nuevas tecnologías. Esta empresa tiene grandes posibilidades de crecimiento. Es una tipología básicamente empresarial que está ganando muchísima fuerza. Y en los últimos años, por ejemplo, que las empresas que se dedican a las finanzas, por ejemplo, como, bueno, startup que llamamos fintech, hoy estaban inclusive en un congreso o en una reunión el gerente, el directivo de las fintech, para hablar sobre el 4 por mil y el lanzamiento que NUC está haciendo para devolver con los CDTs el 4 por mil. Entonces se habla de las fintech y que Nu es una fintech. Entonces por eso estaban ellos y estaban haciendo todo esto y es una startup además. Bueno, pero bueno, aquí vamos. En América Latina, o en América más bien, no en América Latina, en América, pasaron de 5.700 startups en el 2018 a más de 10.700 a finales del 2021. Casi se dobló. Sabemos qué fue lo que catapultó las startups, sabemos todo lo que sucedió con la pandemia, pero es un fenómeno que está en una creciente, está creciendo muchísimo de una forma muy acelerada y muy acertada. En Europa, cuando hablamos de las startups, de las fintech startup en Europa, Oriente Medio y África, se cuentan con más de 9.300 empresas de este tipo, según las estadísticas. Pero, ¿qué sucede? Que las startups se pueden confundir con pymes, con pequeñas y medianas empresas con límites. Entonces, a veces no podría ser tan viable o no sé hasta qué punto en Europa, Oriente Medio y África podemos decir que solamente están 9.300 empresas, mientras que en América hay 10.700. Pero bueno, son datos simplemente estadísticos, datos informativos. Bueno. Cuando hablamos de estas pequeñas y medianas empresas, las pymes tienen límites, como en recurso humano, en volumen del negocio. Sin embargo, si a veces también las startups lo pueden tener, no son lo mismo, no son lo mismo. Hay características que las diferencian. Y aquí vamos a ver qué diferencian, qué son y cómo funcionan y qué las diferencia. Entonces les voy a poner este video. Kinder Joy Pack Wheels. Descubre 8 nuevas sorpresas y acelera la Nos diversión. salió el comercial de Kinder, la publicidad. Ahora en Usaquén, más hogares pueden conectarse contigo. Y es que en Bogotá, 8 de cada... Ahora Hola, sí. mi nombre es Eugeo Oyer y en este vídeo te voy a explicar qué significa y en qué consiste una startup. ¡Ey! ¿Esta no iba a ser mi sección? Es verdad. Vale, mi nombre es Alicia Oyer y os voy a explicar qué es una startup. ¿Qué es una startup y cómo funciona? ¿Nunca te has preguntado qué tienen en común empresas como Uber, Instagram, WhatsApp o Airbnb? Quédate porque en este vídeo hablaremos sobre las startups, qué son, para qué sirven y cómo funcionan. Internet ha cambiado radicalmente la vida de los seres humanos y también la forma de crear empresas. Para Eric Ries, una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Así es que startup
es el nombre que reciben las nuevas empresas con un fuerte componente tecnológico y que crecen de forma exponencial. Otra característica importante de las startups es su capacidad de cambio y de adaptación. Y es que en un mundo donde todo sucede tan rápido, quien no se adapta rápidamente corre con una desventaja competitiva o incluso desaparece. Cuanto más automatización y sistematización de procesos, más rápido puede crecer una startup. Tal es así que muchas de estas empresas emergentes están basadas en el uso de Internet y en crear códigos de programación. Compañías como Facebook, Google o WhatsApp han comenzado siendo startups. Y a día de hoy, su crecimiento explosivo las ha llevado incluso a salir a bolsa. Son empresas que se dedican a crear instituciones contratando personal creativo, llevando adelante sus actividades y diseñando una cultura corporativa que ofrezca resultados. En una startup es muy importante el componente humano, ya que de él proviene la creatividad y la innovación que la empresa necesita. También debemos decir que un negocio que sea una copia exacta de otro existente, ya sea por su modelo de negocio, la política de sus precios, consumidores o producto, no es una startup, porque su éxito depende de la ejecución de estos procesos y no de haber creado algo innovador y revolucionario. Muchas startups han dado sus primeros pasos con una inversión mínima y a medida que han ido creciendo, fueron recibiendo capital de inversores privados para continuar desarrollándose. En estos casos, los inversores terminan adquiriendo parte de la empresa a cambio de la inversión de dinero que estos proveen. Existen también las llamadas incubadoras de startups y las aceleradoras de startups. Pero bien, ¿qué son y cómo funcionan? En una incubadora startup, las organizaciones se aseguran de asesorar a los emprendedores con sus proyectos desde cero, mientras que las aceleradoras de startups se enfocan en vigorizar un proyecto que ya está desarrollándose. Las dos son organizaciones que se encargan de ayudar a emprendedores a llevar adelante sus proyectos. En ambos casos, los emprendedores pueden recibir desde financiación hasta un lugar físico si es necesario, y sobre todo el acceso al conocimiento de mentores expertos en su área. Los métodos que utilizan para ayudar a una startup dependen de la organización, pero pueden estar centrados en el desarrollo del producto, en el modelo de negocio o en lanzar directamente el producto al mercado para probar cómo funciona. También es importante contrastar las diferencias entre una startup y una pyme. La primera es que, como hemos mencionado, las startups, por lo general, centran sus bases en la tecnología. Esto hace que en una startup haya, por ejemplo, integrantes de varios países trabajando de forma remota y perfectamente articulados. En una pyme, los trabajadores suelen ser locales o regionales. También las startups tienen un impacto y un alcance global, mientras que las pymes generalmente están enfocadas en cubrir el mercado regional o nacional. En una startup también existe como una de las reglas principales la constante innovación, mientras que en una pyme puede desarrollarse prescindiendo en parte de ella. Por eso, tanto si decides comenzar una startup o una pyme, lo importante es tener la capacidad de resolver un problema que mejore la calidad de la vida humana. ¿Y tú? ¿Tienes o has tenido una startup? Espero que este vídeo te haya sido útil y déjame en los comentarios. Bueno, aquí como vieron en el video, básicamente lo que diferencia una startup de una pyme es la juventud, la innovación, el alcance, la escalabilidad, los costos reducidos y la financiación. Es importante que tengamos en cuenta todos estos puntos, porque a veces decimos, si es una empresa joven, entonces es una startup. No siempre. Que tenga innovación solita, no siempre. Que tenga alcance, que sea escalable. Entonces, la idea es que cumpla con estos 6 puntos: juventud, innovación, alcance, escalabilidad, costos reducidos y financiación. Bueno,
Y ahora nos vamos a esa contabilidad del emprendedor. ¿Qué sucede con esto de contabilidad del emprendedor? ¿Y por qué pongo yo aquí el método Lean Startup y les pongo la carátula del libro? Es un libro fabuloso, se los recomiendo. Pero aquí cuando hablamos en la contabilidad de la metodología de Lean Startup, ¿qué es lo que sucede? Que el principal beneficio a conseguir es el aprendizaje validado. Eso es lo que busca la contabilidad de Lean Startup. Un aprendizaje empírico puede ser que parta de unas hipótesis que se validan a través de un producto con unas características mínimas para facilitar al emprendedor los datos necesarios que permita descubrir el modelo de negocio viable y dar obviamente ese salto a la empresa, minimizando el miedo al fracaso que impide a muchos convertir sus ideas en negocio. Claro que sí. Y aquí les traje a colación, traje un ejemplo. Un ejemplo bien interesante. ¿Por qué lo traje a colación? Porque es que resulta que no siempre las startups son exitosas y todo no puede llegar a ser lo máximo. Entonces, por eso también lo traje aquí. Y tengo también en la portada del libro, ¿por qué? Porque es que el método, en esta metodología se enseña cómo crear empresas de éxito, utilizando la innovación continua, afirmando que el éxito de las startups no radica, como piensa mucha gente, en estar en el lugar correcto y en el momento adecuado, sino que el éxito de una startup se puede diseñar siguiendo un proceso correcto. Y esto significa que se puede aprender y enseñar, que es la base del método Lean Startup, que radica en crear el producto que el cliente necesita. Y obviamente el que está dispuesto por pagar, ¿cierto? Usando la cantidad mínima de recursos. El problema de muchos emprendedores es que han fracasado, es que crean un plan de negocio y consiguen una financiación, desarrollan el producto y solo después de crearlo y lanzarlo, la empresa obtiene retroalimentación de los clientes. Y es el momento en que muchos emprendedores aprenden que los clientes no necesitaban ese producto o la mayoría de las características de ese producto o servicio. Por eso les traje aquí este video de esta empresa. Tenemos otro desastre tecnológico del que tenemos que hablar. Vamos a hacerlo. Juicero era una empresa que se fundó en 2013 y comercializaba una prensa de jugo de lujo de alta gama para uso doméstico. La prensa fue diseñada para exprimir paquetes de jugo de frutas y verduras prefabricados, y se promocionó como una forma conveniente y saludable de hacer jugo fresco en casa. Sin embargo, en 2017, surgió la controversia y en el lapso de 60 segundos, el destino de Juicero se selló. Finalmente, Juicero no pudo superar este desafío y cerró solo 4 años después de que comenzó. Entonces, ¿qué pasó en este video? Hablemos de cómo Juicero se convirtió en un desastre tecnológico. El fundador de Juicero fue Doug Evans, exfundador de Organic Avenue, la primera tienda de jugos prensados en frío de Nueva York. Vendió Organic Avenue una década después y decidió que era hora de ayudar a que la gente hiciera jugo prensado en frío en casa. Allí nació su nueva startup, Juicero. La empresa contó con el respaldo de una serie de inversores de alto perfil, incluidos Google Ventures, Kleiner Perkins y Campbell Soup Company. En total, la empresa recaudó más de $120 millones. Juicero fabricó una exprimidora de jugo conectada a Wi-Fi de alta gama que se diseñó para extraer jugo de paquetes de una sola porción de frutas y verduras precortadas. El dispositivo costó a los patrocinadores de su campaña de crowdfunding $700, que luego Juicero rebajó a $400 por unidad. La compañía se lanzó en marzo de 2016 y rápidamente ganó mucha atención e inversión, y muchas personas consideraron que podría revolucionar la industria de los jugos.
Una de las principales razones del fracaso de Juicero fue que el producto en sí tuvo mala recepción. A muchas personas les pareció que el exprimidor inteligente tenía un precio excesivo. Con un costo de $700, ¿quién podría culparlas? También consideraban que la inversión no valía la pena, sobre todo porque requería el uso de paquetes de jugo de una sola porción que debían comprarse por separado a través de una suscripción. Las frutas y verduras de los paquetes de jugo se procesaban a pocos días de la cosecha para maximizar la frescura y también se obtenían de agricultores locales estadounidenses. Juicero ofreció una pequeña variedad de ingredientes, como piña, lechuga romana, apio, pepino y espinaca. Juicero quería centrarse en la frescura, lo cual implicaba dos cosas. En primer lugar, la empresa solo podía realizar envíos a California debido a la ubicación de sus proveedores de productos agrícolas y las instalaciones de envasado. Los clientes fuera de California no podían comprar el producto hasta aproximadamente un año después del lanzamiento, cuando se expandió a 14 estados adicionales. En segundo lugar, los paquetes de jugo tenían una vida útil de solo 8 días. ¿Qué pasaba después de ese octavo día? ¿Cómo sabía Juicero que estabas intentando usar un paquete de jugo en la máquina más allá de su fecha de vencimiento? Bueno, cada uno de los paquetes venía con su propio código QR y una cámara en el interior. La máquina escaneaba el código y luego usaba Wi-Fi para verificar la frescura del paquete. Si no era fresco, el Juicero simplemente se negaba a exprimir el jugo. Los usuarios también pueden personalizar su horario de consumo de jugo dentro de la app de Juicero para ajustar las entregas de paquetes, y la aplicación también les informaba sobre el valor nutricional del jugo que acababan de consumir. Si todo el proceso no suena suficientemente absurdo, los paquetes también eran caros, tenían una variedad limitada de sabores y tenían poca disponibilidad, lo que dificultaba que las personas usaran la prensa de jugo. Sí, oíste bien. El Juicero era un exprimidor que no podía exprimir frutas y verduras compradas en una tienda. Solo podía exprimir las mezclas de frutas y verduras preenvasadas que ya habían sido picadas y enviadas a tu puerta por la misma empresa. Otra razón del fracaso de Juicero, como era de esperar, fue la falta de demanda del producto. A pesar de la exageración y la inversión iniciales, la empresa tuvo dificultades para ganar terreno y atraer clientes. Por supuesto, esto se debió al alto precio de la prensa de jugo y la disponibilidad limitada de los paquetes, así como al hecho de que ya había muchas otras opciones para hacer jugo en el mercado que no costaban tanto. Ahora, si todo eso no fuera lo suficientemente malo, Juicero también se vio afectado por la prensa negativa y la controversia. En abril de 2017, Bloomberg reveló en un video que la prensa de jugo no era realmente necesaria para extraer el jugo del paquete. Se determinó que el jugo se podía exprimir a mano con la misma facilidad. Y no solo eso, sino que el jugo saldría mucho más rápido que al usar la máquina y, básicamente, rendiría la misma cantidad. Esta noticia conmocionó a Juicero y a sus clientes, ya que era una de las principales características que habían hecho que el producto fuera atractivo en primer lugar, si es que a alguien le parecía atractivo. Como era de esperar, esta revelación dañó gravemente la reputación de la empresa y provocó que las ventas cayeran en picado y aumentaran las devoluciones. Esto generó críticas generalizadas y escepticismo sobre la empresa y sus productos. Los compradores estaban enojados, los inversores actuales perdieron la confianza y los inversores potenciales se retiraron de sus acuerdos. En última instancia, a pesar de muchas exageraciones, inversiones y promesas, Juicero finalmente se convirtió en un desastre tecnológico y fracasó. El producto estaba sobrevalorado, no podía competir con opciones más baratas y convenientes, carecía de demanda y fue duramente golpeado por la prensa negativa. Cuando salió a la luz que la prensa de jugo simplemente no era necesaria en absoluto. Parecía que Juicero solo exprimía las billeteras de los clientes e inversores que habían sido engañados por el producto. En 2018, solo 5 meses después de ese video de Bloomberg, Juicero anunció que cerraría después de no poder obtener ganancias. Me encanta regresar en el tiempo y analizar estos desastres tecnológicos. Si quieres saber más de ellos, Bueno, aquí hay unos datos muy interesantes con esta startup, que obviamente fue catalogada en los periódicos como el desastre, como el inútil exprimidor de $700. Pero bueno, eh, ¿saben quiénes fueron convencidos para invertir nada más ni nada menos que $120 millones? A los inversionistas de Silicon Valley. O sea, obviamente era un prodigio de la ingeniería, este exprimidor.
porque eran piezas hechas a mano, un lector de código QR para identificar todo el jugo el zumo de la bolsa, un Wi-Fi para conectar el aparato a internet, un procesador capaz de generar una potencia increíble para sacar hasta la última gota. Y fue un desastre, y la verdad, eh, esto vale la pena traerlo a colación porque no siempre todo es bueno, ¿no? Y hay que mostrar también este tipo de desastres, de lo que puede pasar. Bueno, continuemos. ¿Cuál es tu startup Ay, favorita? se me Y dispara recuerda, esto. tenemos el Ahorita pongo acá y se me dispara el Asegúrate de micrófono. suscribir. Sí. Bueno, en cuanto a la metodología Lean Startup, Eric Ries, como muchos emprendedores o muchos de los emprendedores, sufrió también es la experiencia de trabajar muy duro en la creación de productos que luego fracasaban en el mercado y estaba cansado de perder tiempo e inversión y hasta decidió experimentar con este nuevo enfoque que posteriormente denominaba Lean Startup. La metodología Lean Startup se centra en un círculo, como lo ven ahí, de 3 pasos. Que deben recorrer en el menor tiempo posible y con la mínima inversión. Y se comienza con crear un producto, se miden los resultados y se aprende. O sea, construir, medir y aprender constantemente. Pero siempre vamos a tener unas fases por las que atraviesa una startup. Y una startup consolidada con su metodología, entonces debe ajustar el problema, la solución. Aquí es determinar si realmente se tiene un problema que merezca la pena solucionar antes de invertir tiempo y esfuerzo para desarrollar una solución. Se puede resumir en una frase en 2 preguntas. ¿Está interesado el cliente realmente en el producto? ¿El cliente pagaría por ese producto? En la fase 2, entonces decimos ajuste producto-mercado, entonces se debe comprobar que se consigue tracción, es decir, que la gente que demanda ese producto. Ahí esa fase 2 es importante, bueno, todas, pero aquí que realmente haya demanda de ese producto. Y en la fase 3, escala, es necesario centrarse en esa aceleración del crecimiento. ¿Qué quiere decir aquí? Las empresas establecidas ejecutan modelos de negocios donde se reconoce al cliente, ¿cierto? Sus problemas, sus características, los productos que demandan. Mientras que las startups necesitan operar en forma de búsqueda, validando esas hipótesis, aprendiendo de los resultados para hacer un modelo de negocio escalable y rentable. Eso es lo que se busca. Y aquí les traje un ejemplo diseñadito de una startup de alimentos saludables, NutriBox Colombia. Imaginemos que vende kits de alimentación saludable, personalizados, y son por suscripción en ciudades como Bogotá y Medellín. Entonces empecemos con el primer ciclo de Lean Startup, que es construir, ¿cierto? Y en construir entonces, la idea es construir un producto mínimo viable, ¿cierto? Un producto PMV. Aquí, ¿qué puedo decir? La startup no lanza una plataforma completa, sino un producto mínimo viable muy básico. 3 kits de fitness vegano y ejecutivo rápido y saludable. Canal de ventas. ¿Cuál va a ser su canal de ventas? Instagram y WhatsApp. No tiene app por el momento. Las entregas solo van a ser inicialmente para la zona de Bogotá. Producción, bajo pedido, sin inventario grande. No pueden tener mucho stock. Aquí, ¿qué podemos decir o qué se puede decir de la construcción de ese producto mínimo viable? Que es para personas
jóvenes profesionales que quieran comer saludable, pero que no tienen tiempo. Adicionalmente, están dispuestos a pagar por por conveniencia y por salud. Dejémoslo ahí. ¿Qué sucede en medir? Se miden todas las variables. Así fue como se construyó el inicial, ¿cierto? Luego se miden las variables clave. Entonces, ¿cuáles pueden ser las variables clave en este ejemplo? El porcentaje de recompra, cuánta retención hubo, el número de pedidos por cliente, el feedback directo, o sea, el WhatsApp, tiempo de entrega versus satisfacción, precio versus percepción del valor, los resultados. Al hacer todo este análisis, toda esta investigación, esta investigación, no, sino esta medición, perdón. ¿Cuáles fueron los resultados? Alta prueba, muchos compran una vez. Baja recompensa, ¿cuáles serían los comentarios? Muy caro, poca variedad, quiero personalizar. Entonces ahora nos vamos a aprender. Y cuando nos vamos a aprender, decimos que si hay un problema que existe, la solución no está bien ajustada. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? Hagamos un pivot estratégico. ¿Qué es el pivot? El pivot, ¿qué significa? Aquí lo puse, la definición de pivot o pivotar. Es un cambio fundamental, planificado. Es generalmente tras validar si la estrategia inicial no funciona, entonces tenemos que cambiar elementos, ¿cierto? O el producto, o el objetivo, o el modelo de ingresos, pero manteniendo esa visión general, que es sobrevivir y crecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el pivot estratégico. Es un cambio. Entonces, ¿cuál va a ser el pivot aquí de Nutribox? Entonces, el pivot va a ser kits cerrados. Va a cambiar el modelo. Antes los kits eran cerrados, perdón. Después, una plataforma tipo donde arma tu menú saludable. Suscripción semanal flexible, alianzas con gimnasios, personalización más conveniencia. Bueno, ya hay otra parte. Y cuando adaptamos esas fases estratégicas del modelo, ¿se acuerdan las fases en una Lean Startup? Ajuste el problema en la solución. Entonces, la validación, aquí el ajuste del problema, validaron. Entonces, entrevistas con el cliente, prueba de compra real. El resultado, que si hubo un problema, entonces faltó el tiempo, no el interés en salud, sí pagarían, pero con condiciones. Y luego nos vamos al ajuste del problema o del producto, más bien el ajuste del producto, el mercado. Y eso es después del pivot, ¿cierto? Entonces, después del pivot, aumenta la recompra, los clientes recomiendan, crece la suscripción, aquí ya hay una atracción real, o sea que quieren comprar. Y en la fase 3 en la escala, entonces ahora sí se invierte en una propia integración con Rappi, expansión a Medellín y a Cali, automatización, pasamos de experimentar a crecer agresivamente con esta startup. ¿Qué podemos decir? Que nos dejó 3 aprendizajes esto. El primero, no se validó la idea, se validó el mercado. Muchos emprendedores buscan o construyen antes de probar. Hay que probar. Lean Startup invierte en la lógica. Primero valida, luego construyo. El segundo aprendizaje, el fracaso temprano es una ventaja competitiva, por supuesto, porque el PMB, el Producto Mínimo Viable, evitó pérdidas grandes, inversiones inútiles.
fallar rápido, aprender barato. Cuando nosotros hacemos esto muy rápido, pero validando firmes, podemos fallar, pero en la falla no nos va a costar tanto. Aprendemos. Y en la tercera aprendizaje, el verdadero activo es el aprendizaje. La startup no vendía comida, estaba buscando un modelo escalable, un cliente rentable, en pocas palabras. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se buscaba. Pero bueno, ¿hay preguntas hasta acá? ¿Ni una? ¿Todo entendido? Bueno, está bien. Yo les creo. Ya vimos la metodología Lean Startup y vimos cómo es una startup que es, y vimos también design thinking, y vimos que son complementarias las dos metodologías, cómo podemos utilizar, cómo podemos hacer una startup. Ahora, si queremos emprender, hacer esas startups, o hacer una empresa, o lanzar un producto, lo que sea, vamos a hablar sobre las fuentes de financiación que existen en Colombia. Entonces, emprender un proyecto o un negocio no es fácil, no es sencillo. Y uno de los principales objetivos con los que nos podemos encontrar, de los principales obstáculos, es precisamente la parte financiera que necesitamos para poner en marcha esas ideas. Y entonces hay fuentes de financiación que nos pueden ayudar. Una de ellas es el Plan Semilla de Bancolombia. Bancolombia es uno de los principales bancos en Colombia y pone a disposición el Plan Semilla. Es un fondo creado para ayudar a los emprendedores a lograr sus objetivos y poner en marcha sus proyectos de emprendimiento. Con este fondo se puede invertir, ahorrar y crear una planificación financiera para iniciar el negocio o para poner en marcha el proyecto que queramos. Eso es lo que nos ofrece Bancolombia, ese plan semilla, es bien interesante. El Fondo Emprender del SENA. Este fondo tiene como objetivo transformar ideas innovadoras y modelos de negocios en empresas colombianas sólidas, sostenibles. Ofrecen el capital que sirva como impulso a estos proyectos de emprendedores y brindan asesoría gratuita sobre cómo desarrollar mejor sus ideas y hacer una buena planificación financiera. El Fondo Emprender del SENA es excelente. Y cuando las personas llegan con una buena idea de negocio, los invitan a hacer todo un proceso donde los capacitan para desarrollar todo lo que se requiera hasta llegar a un plan de negocio para poner en marcha ese proyecto. Y lo hacen por medio de como de concurso, de entre varias personas, entonces varios quedan en la final, cuando ya ponen sus negocios, no recuerdo el tiempo que debe tener un negocio para el Fondo Emprender, pero creo que son 2 años, y si después de esos 2 años sigue creciendo, o se ha logrado posicionar ese negocio, el Fondo Emprender del SENA condona el dinero que dio a las personas. Entonces, es fabuloso, es muy bueno. Bancoldex es un banco de desarrollo destinado a la financiación de proyectos de emprendimiento. Esto mediante la concesión de créditos y garantías, además de ofrecer productos de inversión de fondos y fortalecimiento empresarial. Ofrece diversas líneas de crédito para apoyar los proyectos e ideas productivas en Colombia. Su gestión concentra los esfuerzos y esto es bien importante, en fomentar las exportaciones. También en apoyar la productividad de las MIPYMES y aumentar su sostenibilidad, pero Bancoldex es experto en exportaciones. Otras fuentes de financiación para emprendedores tenemos Cultura E, por ejemplo,
que es un programa estatal de Medellín que busca ampliar la cultura del emprendimiento entre los ciudadanos para dinamizar la economía y promover esa creación de nuevos negocios y pymes. Tecnoparques. Tecnoparques es un programa también del SENA. El objetivo de Tecnoparques es acelerar proyectos que presenten un prototipo en el área de tecnología, ya sea electrónica y telecomunicaciones, tecnologías visuales, diseño, ingeniería, biotecnología o nanotecnología. Eso hace Tecnoparques. CTA, Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Ellos es una entidad que fomenta el conocimiento científico con el fin de mejorar el desempeño organizacional de las empresas innovadoras. Es bueno, es acertado. Opino con doble N, es una red internacional que apoya la innovación, la tecnología, el emprendimiento y ayuda a la puesta en marcha de diseños de prototipos, validación de productos, modelos de negocio. Esa es fabulosa. Absco también es muy buena. Esta Absco fue desarrollada en el gobierno de Iván Duque con las tecnologías naranjas, algo así de algo naranja. Es una iniciativa del Ministerio TIC de Colombia para potencializar y financiar los negocios cuya base sean las nuevas tecnologías y la comunicación. Impulsa. Es una institución del Estado que tiene como objetivo apoyar las iniciativas de negocio que puedan crecer de manera rápida, rentable, sostenible. Y esta ayuda a los emprendedores a detectar y vencer obstáculos que impidan el crecimiento de la empresa, a trabajar las barreras mentales que muchas veces frenan ese proceso creativo. Aquí los ayudan. Es bien interesante Impulsa Colombia. Impulsa, perdón. Hay Impulsa con doble N y hay otro Impulsa que es Colombia, es un programa dedicado a los jóvenes con ideas innovadoras y rentables que les permite pulir sus emprendimientos y comenzarlos. Ruta N es de la Alcaldía de Medellín y tiene por objeto promover los emprendimientos en el área tecnológica. Ángeles inversionistas. Esta es una red de inversionistas privados que inyecta capital hacia empresas innovadoras y emprendimientos productivos. Esto no es igual. Hay en uno de los test que habla de los business angels. Está hablando de personas que son llamados ángeles inversionistas, esta red de inversionistas. Esta es otra, porque alguien me preguntó que por qué si lo puso que era una empresa. Y no es una empresa, primero, es una red y es diferente a estos ángeles inversionistas, a los business angels que se preguntan en uno de los tests. Triple F, Family, Friends and Fools. Tiene como estrategia reunir fondos del Estado y de las familias de los amigos del emprendedor para crecer en su proyecto. Y bueno, hay otros bancos que también sirven, que es el Banco Caja Social, Comeva, Banca Mía, Procredit, Alianza del Pacífico, bueno, entre muchos otros. Pero ¿qué pasa con estas fuentes de financiación que son muy variadas y el objetivo principal es crecer y crecer una economía sustentable, sostenible, rentable y promover la idea de la creación de negocios? Pero para todo esto, nosotros necesitamos algo muy importante y que ustedes desde la alta gerencia deben conocer porque finalmente ustedes estarían en la cabeza, que es un plan financiero de una empresa. No voy a entrar en detalle porque para eso tendríamos un financiero o un departamento contable que nos lo puede suministrar, pero es necesario conocer para poderlo desarrollar, para poderlo analizar más bien. Un plan financiero es un documento que nos permite diagnosticar una solución financiera de la empresa, así como planificar la gestión de los recursos para lograr que sea viable.
Es la base para poder desarrollar cualquier estrategia de negocio. Es una herramienta clave para la administración, para el direccionamiento de la empresa. Cualquier acción orientada a satisfacer las necesidades del mercado deben contar con un plan de financiación, los costos, los recursos de marketing, las herramientas, la inversión publicitaria, todo lo que tiene que ver con ese plan financiero. Ese plan financiero consta de unos elementos para toda esta estructura del plan financiero. Esta estructura se encuentra el balance general de la empresa, el plan de financiación, el estado de resultados, el cash flow, el plan de tesorería, la previsión de ingresos y costos, el análisis de punto de equilibrio, los ratios financieros, el análisis de riesgo. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Quiere decir, por ejemplo, el balance general de resultados permite ver el estado financiero actual de la empresa con el fin de reflejar, más bien, de la empresa y refleja los activos, todos los bienes, los derechos de la empresa, pasivos como obligaciones de la empresa, el patrimonio, el balance de situación de la empresa, por lo general se hace al final, pero hoy por hoy, con toda la automatización dentro de las empresas, podemos hacerlo tan pronto se finaliza cada facturación o inclusive cada mes, bueno, en fin. Eso es el plan general de la empresa. El plan de financiamiento es otro elemento de ese plan financiero, que es el plan de inversiones de la empresa. Cuando un negocio empieza desde cero, este apartado es imprescindible porque aún no se cuentan con resultados que permitan analizar la situación financiera de la empresa. Entonces, el plan de financiación incluye activos fijos como maquinaria, transporte, gastos, investigación y desarrollo, que obviamente hace parte de sus activos fijos. El estado de resultados. En este apartado del documento se incluyen los ingresos por ventas y gastos, así como los cobros, los plazos de pago. Aquí se analiza la rentabilidad de la empresa en un periodo de tiempo y se trata de una parte muy importante dentro del plan financiero porque aquí se conoce cómo se conoce la cuenta de resultados o el estado de ingresos y gastos en ese estado de resultados. El cash flow, la fuente de caja, o muestra aquí la diferencia entre la entrada y la salida de los ingresos financieros durante un periodo de tiempo, la liquidez del negocio, aporta información sobre la capacidad de la empresa, atender, bueno, en fin, los costos y todo lo que tiene que ver. El plan de tesorería. El plan de tesorería se refleja en las estimaciones de cobros y pagos de cada mes. Y aquí deben quedar reflejados los saldos iniciales y finales, atendiendo a las fechas en las que deben atenderse esos pagos y esos cobros, y las deudas que tiene la empresa, las facturas impagadas, en fin, o la cartera morosa, que llamamos. Previsión de ingresos y gastos. Las empresas empiezan desde cero, ¿cierto? Pero requieren hacer una previsión de gastos y costos. Ya aquí las empresas ya consolidadas que disponen de un plan financiero deben tener esta previsión de ingresos y costos, porque es la guía que les permite prever ese estado financiero futuro y es de gran ayuda para las empresas. Entonces, es muy importante, pero cuando ya se cuenta con la empresa. Análisis del punto de equilibrio. Toda empresa, toda, que aspire a ser viable necesita un análisis de este punto de equilibrio. Y se trata del momento en que los ingresos por ventas permiten cubrir todos los gastos y además empieza a reportarse beneficio. Es el momento en que la empresa empieza a ser rentable. Por lo tanto, es autónoma, no depende ya de mecanismos de financiación, porque se han utilizado para crear la empresa como un propio patrimonio o los préstamos, ya no.
Este dato es esencial porque si no cumple con el calendario para alcanzar ese punto de equilibrio, es probable que los inversionistas no sigan confiando en la empresa. Y es para minimizar las pérdidas, ¿no? Esto usualmente, este punto de equilibrio se debe estimar entre 6 meses y 3 años, usualmente. Los ratios financieros, ahorita me van a decir, pero yo no conozco esto, ¿sí? No sé, no conocemos sobre el tema, pero hay que informarnos. Voy a hablar de ciertos indicadores financieros, a veces hay personas que no las conocen, pero que en el direccionamiento tenemos que aprender sobre ellos. El retorno de la inversión, el ROI, es la rentabilidad neta que ha logrado la empresa a partir de recursos invertidos. Los beneficios antes de intereses, el mismo EBITDA, de pronto lo han escuchado, consiste en esos beneficios o resultado operativo que ha conseguido la empresa antes de pagar los intereses. Rentabilidad sobre el patrimonio es el ratio que mide el beneficio que ha obtenido la empresa tomado con base a la inversión de los propietarios. Es decir, no solo los ingresos son mayores que los gastos, sino que además se ha recuperado el capital invertido por los socios. Y por último, el análisis de riesgo. Un plan debe incluir ese análisis de riesgo. Se deben contemplar esos escenarios alternativos en las que las previsiones no se cumplan, porque es que todas las empresas existen multitudes de imprevistos que pueden afectar y que no se logran los objetivos en el tiempo esperado o en el calendario establecido. Por ejemplo, se trata de analizar cómo afecta a la planificación financiera que se produjeron eventos extraordinarios como la subida repentina de los precios de la gasolina, por ejemplo, que se produzca que haya un accidente que paralice la producción o una situación de crisis económica que aumente la cartera morosa. Todos estos análisis de riesgos se deben tener en cuenta. Esto es lo que conforma ese plan financiero. Y luego que ya tenemos todo esto, entonces analizamos la situación de la empresa, en caso de ser una empresa nueva o de creación, analizamos los instrumentos de financiación, la inversión, los disponibles, los primeros, en fin. Definimos los objetivos del negocio. Entonces debemos determinar primero dónde queremos dirigir la empresa, cuáles son los que aspiramos conseguir, en cuánto tiempo, bueno, todos los objetivos de la empresa. Creamos un plan de acción, hay que definir cómo vamos a invertir ese dinero y luego analizamos las métricas. Entonces aquí para poder valorar si cumplimos con los objetivos debemos utilizar esos ratios financieros anteriormente mencionados para controlar la salud financiera de la empresa o valorar la viabilidad del proyecto. Ese es un plan financiero. Básicamente, los beneficios de un plan, podemos definir una inversión inicial, podemos valorar unas fuentes de financiación, podemos hacer una previsión del estado financiero, es una guía para la toma de decisiones, pero hay uno que es muy importante y es el plan de negocios. El plan financiero para la parte financiera. Pero este plan de negocios lo utilizamos nosotros como directivos constantemente. Constantemente se utiliza. Es más, hasta cuando tenemos juntas directivas, se lleva a cabo o se muestra un plan de negocios. Porque aquí se resume todo. El plan financiero consta de estas 10 partecitas: un resumen ejecutivo, una descripción de la compañía, los productos y servicios de la compañía, el análisis del mercado, un plan de marketing y ventas, administración y organización, financiamiento, proyecciones financieras, planes de contingencia, análisis, apéndice y anexos. Estos últimos 3 no los puede suministrar ese plan financiero que hablábamos anteriormente. Pero bueno, aquí no hay buenos ni malos. Planes
que digamos, o una guía que nos diga cómo debe hacerse el plan, un mapa de ruta para estructurar, No, no lo hay. Nosotros lo que sí sabemos es que hay un plan de negocio tradicional y un plan de negocio ágil para empresas nuevas. El plan de negocio tradicional es el que usualmente utilizamos. Es un plan, es muy detallado y requiere de más tiempo para escribirlo, es integral y esto se lleva, este tipo de plan de negocios que se hace es para pedir financiación para una nueva alianza estratégica, para un ángel inversor, para hacer una venta, para absolutamente todo nos piden el plan financiero. El ágil es un tipo de plan que es para algunos, un enfoque de un nivel un poco más alto con elementos clave, pero no es tan apetecido. Pero bueno, cuando hablamos de estas partes que contiene, cuando nosotros entregamos un plan financiero, son bastantes hojas que componen ese plan financiero. Debemos hacer un resumen ejecutivo, que es lo primero que se les entrega a las personas para que se hagan una idea de todo lo que engloba ese plan de negocios. Y luego ellos empiezan a preguntarnos acerca de, en pocas palabras, aquí en el resumen ejecutivo se indica al lector de la empresa porque va a tener el éxito, se enuncian los objetivos, se indican el producto o servicio, se informa sobre el equipo directivo, sobre los empleados, la ubicación de la empresa, incluye información financiera, planes de crecimiento de alto nivel y si tenemos pensado solicitar financiamiento. Ojo, el resumen ejecutivo es el resumen de todo esto en 3 páginas. Eso es un resumen ejecutivo. Eso es lo que nosotros le entregamos primero a unos inversionistas o a las personas con la carpeta. Un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es el resumen de todo el plan de negocios. Ténganlo en cuenta, muy en cuenta porque hay una actividad, creo que es la segunda, sí, que ustedes deben hacer un resumen ejecutivo y es el resumen de todo un plan de negocios. Después viene la descripción de la compañía. Aquí se brinda una información detallada, se dicen de las ventajas competitivas, se informa sobre todos los detalles, los problemas, en fin. Luego viene un análisis del mercado que incluye los productos, los servicios, el análisis, se puede incluir ahí dentro de esto. Y aquí es una comprensión del panorama del sector al cual, o el mercado meta donde nosotros estamos. Es una investigación competitiva que lo hacen las empresas y muestran cuando se habla las fortalezas y las debilidades de la empresa. Aquí es una investigación del mercado que busca llevar porque somos exitosos o porque la competencia es exitosa, qué les funciona, qué no les funciona. El análisis del mercado, en pocas palabras. Organización y gestión. Aquí se estructura la empresa y quién la dirige. ¿Quién la dirige? ¿Cómo la dirige? Entonces se presenta el organigrama y todo lo que tenemos. Luego viene la línea de servicios o productos, que en algunos momentos podemos incluirla en el plan de ventas y de mercadeo, claro que sí. Pero bueno, luego viene una solicitud de financiamiento si nosotros lo llevamos a cabo, las proyecciones financieras. Se determina y en el apéndice, pues obviamente vamos a proporcionar los documentos que respaldan toda la información que hemos resumido acá. Vamos a ver un plan de negocios que realicé, un ejemplo muy básico para nuestra empresa que traje a colación Nutribox Colombia. Entonces, en el resumen ejecutivo, aparte de lo que ya dice ahí, lo que puse, entonces se habla también cuándo va a iniciar la empresa operaciones en Bogotá, especialmente en cuáles zonas,
en dónde va a llevarlo a cabo, en Chapinero, Usaquén, Salitre, calle 100, y el modelo inicial funcionará mediante WhatsApp, pagos. Básicamente se resume todo. La propuesta de valor que sea clara, cómo iniciará con el producto mínimo viable, ¿cierto? Lo que va a ofrecer, cómo el negocio se apoya en metodología Lean Startup, es decir, primero, aquí va todo el resumen de lo que tenemos realizado después de, que lleva un orden, pero primero ese resumen ejecutivo. Luego viene la descripción de la compañía. Entonces dice, sí, nace para resolver los problemas, pero también atiende principalmente a profesionales jóvenes, trabajadores de oficina, estudiantes, a personas que hacen ejercicio. La ventaja está en combinar la alimentación saludable, la personalización, la entrega programada, precios competitivos, suscripción semanal, atención rápida. Busca, en pocas palabras, iniciar como una gran empresa. Bueno, el análisis del mercado. Aquí, ¿quiénes son los clientes objetivos? Decimos que son personas entre 22 y 45 años. ¿Cuáles son las necesidades del cliente? Ahorrar tiempo, comer saludable, evitar cocinar todos los días, recibir, en pocas palabras, el análisis del mercado, los competidores, las oportunidades. Luego, organización y gestión. Entonces hablamos la estructura, cómo va a ser. Un director general que es el mismo fundador y cuál va a ser la función y cuáles son las operaciones y quién lleva el marketing, quién va a estar en servicio al cliente. La figura legal. ¿Cómo vamos a constituirnos como SAS, una sociedad por acciones simplificadas o qué vamos a hacer? Luego viene la línea de productos o servicios. Describimos lo que ofrecemos. Entonces decimos Nutrifeed, almuerzo alto en proteínas, Nutribalance, equilibrado, Nutriveggie, vegetariano, plan semanal 3 días, 5 días. ¿Cuáles son los beneficios para el cliente? Comida lista, en fin. Luego viene publicidad y ventas. ¿Qué canales de captación vamos a utilizar? Instagram, TikTok, WhatsApp, referidos, en fin. Estrategias de ventas. Primero se atraerán los clientes con pedidos individuales. ¿Cuál va a ser el embudo de ventas? El cliente ve el contenido de las redes sociales, escribe por WhatsApp. ¿Cómo va a ser ese embudo? Las estrategias de finalización. Y luego la solicitud de financiamiento. Hablamos de 45 millones. Entonces tenemos que describir todo cómo se va a hacer, la adecuación de la cocina, los equipos básicos, el empaque, el marketing, el capital de trabajo, la página. Chun, chun, chun. ¿De dónde vamos a obtener esos 45 millones? De recursos propios, de crédito semilla, de inversión, de ángeles inversionistas, de fondo. ¿De dónde? Y por último, hablamos de proyecciones financieras. Entonces vamos a decir que vamos a vender el almuerzo a 22.000 pesos, que el costo promedio por almuerzo es de 13.000, que el margen bruto está en 9.000, que el inicio con 20 pedidos diarios, que la operación va a ser de lunes a viernes, que el mensual, el crecimiento va a ser el 10%. Entonces tenemos una proyección al mes de 8.800.000, al mes 6, entonces 14.168.000 pesos. El punto de equilibrio lo encontramos en los 6 millones, o sea, en 667 almuerzos vendidos. Podría ser en donde alcanzamos el punto de equilibrio. Eso es básicamente el plan de negocios. Recuerden, ese plan de negocios es bueno que lo contemplen porque para hacer ese resumen ejecutivo se los piden, lo necesitan, no se los piden. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Eso quiere decir que Dime. el próximo trabajo que vamos a realizar es justamente este plan de negocio? Es un resumen ejecutivo y un elevator pitch. Hay que hacer los dos. Ya vamos a ver de qué se trata un elevator pitch, pero para hacer un plan de negocios tienes que tener, para hacer un resumen ejecutivo,
tienes que tener un plan de negocios desarrollado para poder hacer ese resumen ejecutivo, porque en el resumen ejecutivo se incluye todo lo de la empresa, o sea, la descripción de la empresa, los productos y servicios, el análisis del mercado, el plan de marketing, la administración, el financiamiento, las proyecciones, pero de manera resumida, en 3 hojas, 2 hojas, no recuerdo en cuánto es que le dan para hacer, no recuerdo la actividad, pero ahorita lo podemos mirar para hacer ese resumen ejecutivo. Dime, Laura, señora. Profe, pero eso es respecto, siguiendo la cadena de la empresa que elegimos o es una que otra. Es Sí, que yo te estaba no, no, preguntando. no, hazlo de la que elegiste, de la que elegiste. Ok, para el primer trabajo. Ahorita miramos, creo que sí es de la primera actividad, sí es de la primera actividad, creo. Ya voy a mirar, es que no recuerdo muy bien. Porque es que la primera actividad, profe, es sobre una empresa digital, ¿sí? Entonces tenemos que hacer Sí, el modelo de negocios, bueno, hacer el análisis, pero entonces la pregunta, o sea, ¿sigue en consecutivo con esa misma empresa o esto sí, es señora, totalmente lo puedes aparte? hacer. No, lo haces sobre la misma. Ok, Profe, yo te iba a decir algo. Dime. Yo ya lo empecé a hacer, ¿cierto? Sí, Y dice que sí. máximo una hoja, pero pues es muy Ah, duro que bueno. te den una hoja, ¿cierto? Y la idea es crear una empresa en el entorno digital. Entonces yo mi primer trabajo lo hice de una empresa pues que ya está creada y este es crear una empresa en el entorno digital. O sea, uno No, llevar la idea y háganla sobre una crearla. empresa ya creada, para que tengan los datos, para que Bueno, pero tengan por los ejemplo, datos. yo ya avancé y creé una. Ah, bueno, está Ah, bien. bueno. Es Vale, listo, elección. gracias. Yo aquí no les impongo nada. Todo es que se cumpla con lo que es. Pero pueden hacerlo sobre la misma, puede ser una que ustedes tienen, o puede ser una creada, o puede ser una que ya está. No se afanen por eso. Profe, yo tengo una pregunta adicional con respecto a eso porque digamos que de primer trabajo es muy en relación al modelo Canvas, ¿cierto? Entonces Sí. significaría que ahí estaríamos uniendo con este tema del startups o nos basamos básicamente en ese modelo Canvas. No, el modelo Canvas. No, solamente, ya recordé. Es que esta asignatura la dicté hace de 6 meses ya. Ya recordé cómo son las actividades. Sí, 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 tienes toda la razón. El primero es hacer un modelo Canvas sobre una empresa en entorno digital. No importa, háganla que tenga entorno digital. Alguien me preguntó, profe, ¿y puede ser que sea híbrida? Puede ser híbrida. Puede ser híbrida porque ahora la mayoría de empresas son híbridas. Entonces puede ser híbrida desde que tenga parte de entorno digital y lo puedan sustentar en el modelo Canvas. Para la segunda actividad es el resumen ejecutivo y un elevator pitch, cada uno en una hoja. Sí. Para que ustedes puedan hacer el resumen ejecutivo, tienen que tener unos antecedentes, una información previa de la información, o sea, que está dentro de un plan financiero y de esta manera hacen ese resumen ejecutivo. Y el Profe, yo elevator, tengo, ay, discúlpame, profe. no te preocupes, ni más faltaba. Y Yo el, tengo una consulta que es respecto a lo de la empresa, ¿sí? Yo tengo sí, una pymes, nosotros distribuimos material eléctrico a nivel nacional. sí, Pues inicialmente el modelo de negocio antes de la pandemia lo manejaba mi padre viajando y distribuyendo él solo y era un modelo de negocio B2B, ¿sí? sí, Pero sí. con la pandemia y pues a raíz de ello, pues nosotros como que tomamos la decisión de que no íbamos a viajar más y todo se iba a hacer telefónicamente y por internet. Puedo tomar mi negocio para lo del modelo Sí, de, señora. ¿sí? Sí, Para señora. ambos. Claro que sí. Porque igual ha sido un reto, o sea, ha sido un reto pues Claro. como ese modelo de que se hacía, digamos, de distribución personal y demás, y pasar a este modelo ya implementando como tecnologías ha sido bastante complejo, y Oh, sobre todo en sí, ese medio. te entiendo. Pero Listo, profe. fabuloso. Vale, Te- me, profe. me parece fabuloso lo que vas a hacer porque lo estás haciendo sobre tu propia empresa y Ujú. pues, y de una vez tienes
Mira, te aseguro que a ti te han pedido alguna vez planes de negocio y puedes ya sacar, o si no, desarrollarlo porque lo pide. Sí, Siempre o constantemente se requiere un plan de negocio. ok. Solamente es actualizarlo. Ujú. Vale, profe, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Dime, José, señor. Muy buenas noches y buenas noches, compañeros. Hola, Profe, lo que pasa Cali. es que lo que pasa es que yo tengo una duda y no sé si de pronto pues, usted me disculpará si estoy perdido con el tema. No te preocupes, Lo que dime. pasa es que yo tengo la idea o sea, yo quiero desarrollar el modelo de Canvas, que es lo del Ujú, primer compromiso que tenemos a nivel de trabajo, ujú. con una plataforma de criptomonedas. Pues Sí, yo veo que ellos encajan válidos. en todo lo que es el tema digital y eso, Sí. eh, porque yo he tenido pues la experiencia de trabajar en algunas plataformas y todo eso, entonces Ajá, quería saber si con por esa idea supuesto. podía trabajar, porque no sé de pronto Sí puedes. qué contrariedades haya con ese tipo de labores. Ninguna. Sí puedes. Ah, Sí bueno, puedes. ¿Te profe. acuerdas que la clase pasada vimos uno de los modelos de negocio que son las criptomonedas en entorno digital? Sí, Ahí señora, está, ahí eso vi, está. porque la verdad fue que no me pude Ajá, conectar, pues yo vi la clase grabada y sí, tenía, tenía la duda de si lo podía llevar aquí en la primera claro que actividad. sí, claro que sí. Puedes, Ah, bueno, muchas puedes, gracias, claro que profe. sí. Bueno, les voy a contar sobre el elevator pitch, que es bien interesante. A mí me gusta mucho esta parte del elevator pitch. Es un discurso o una presentación que lo que pretende es ser impactante, ágil, rápido, porque debe durar entre 45 segundos y un minuto. Ni más ni menos. Una de las principales características del elevator pitch debe ser claro, conciso y breve. ¿Su objetivo cuál es? Persuadir al receptor del mensaje y llegar a él, enamorarle. Pero ¿cómo lo hacemos? Transmitiendo pasión por la idea o la historia que queremos contar. Es una herramienta fundamental en todos los ámbitos. Y un buen ejemplo de cómo adaptamos la velocidad a este mundo tan rápido en el que vivimos. Entonces, la finalidad no debe asociarse solamente a vender, no, sino a generar interés sobre ese proyecto o esa idea. Eso es lo que se busca. Entonces, vamos a empezar desde el origen. El origen es incierto. Muchos le atribuyen la aparición de este tipo de discursos a los inicios de los años 80, cuando coincidió con el boom de los inversionistas y la financiación de proyectos de alto riesgo, y que no quedaba otra que había que convencer y persuadir a a los inversores para que le apostaran y ellos hablaban de un buffet y bueno, los inversionistas. Y Profe, entonces, profe, disculpe, dime, eso podría ser esa negociación con tiburones, los Shark Tanks, ¿es que es? ya te voy a mostrar, buena pregunta, ya te voy a responder ahorita. Dame, porque es que la tengo al final la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Bueno, y entonces resulta que atendiendo a esa leyenda y a eso, se relacionaba con lo que tardaba el ascensor de la Warren Buffett en Nueva York. Entonces, desde la planta baja hasta el piso donde se tenía el despacho, era el tiempo que se concedía a los posibles potenciales clientes para concederles los créditos. Aquí el objetivo no es mover o que los demás adopten la idea, sino que crecer en algo es una conversación.
Entonces, ¿cómo lo elaboramos? Hay 5 claves. El elevator pitch efectivo es aquel que explica cómo tu negocio va a marcar la diferencia. Pero no basta con explicarlo, hay que relatarlo con mensajes directos, realistas, resaltar la experiencia y las fortalezas del equipo o hacia dónde lo estamos llevando a cabo, que era lo que Mónica nos preguntaba hace un instante, hacia dónde lo queremos dirigir, a qué persona le vamos a dirigir ese discurso, ese elevator pitch. ¿A quién se lo vamos a direccionar? Entonces, los Shark Tank, unos inversionistas, claro que sí. O se lo vamos a direccionar a un nuevo, queremos hacer una alianza estratégica o ¿qué queremos hacer? Entonces aquí, este discurso debe tener 5 características que es creatividad, asertividad, adaptar al tiempo, conocer el público o la persona que va dirigido, anticiparnos a las preguntas que puedan surgir con respuestas rápidas. Entonces, aquí les traje uno con nuestra empresa. Traje uno, hice uno muy simple y es estilo Shark Tank, agresivo y directo, un tipo de elevator pitch. Entonces, vamos a ver si lo logro. En Colombia, el mercado de comida saludable está mal resuelto. Es caro, poco práctico y nada personalizado. Mientras tanto, millones de personas siguen comiendo mal, no por elección, sino porque no tienen una alternativa eficiente. Es ahí donde entra Nutribox Colombia. Estamos construyendo un modelo de alimentación saludable por suscripción, diseñado para generar recompensa semanal y flujo de caja recurrente. No somos un restaurante, somos una solución escalable basada en hábitos de consumo. Validamos el modelo con el enfoque Lean sin gastar en tecnología innecesaria y logramos alta clave. Cuando el cliente personaliza su alimentación, la retención aumenta y el ticket promedio se estabiliza. Nuestro enfoque ahora es claro, escalar en zonas urbanas y entrar al segmento corporativo, donde el volumen y la recurrencia multiplica el crecimiento. Esto no es vender almuerzos, es capturar un mercado en crecimiento con un modelo repetible y rentable. Estamos listos para escalar rápido. La pregunta es, ¿vas a invertir antes o vas a llegar cuando ya sea demasiado tarde? Ahí está, un elevator pitch. ¿Qué tal? ¿Eso es preguntas hasta acá? No, profe, se ve muy facilito, pero no creo que sea tan fácil. No, debe tener esas 5 claves y organizarlo. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué segmento vas a llegar? Es eso básicamente. Bueno, y nuestros resultados de aprendizaje, como siempre. ¿Dónde los vimos? En los contenidos sobre startups, donde la innovación y la tecnología son la base del negocio, escalabilidad, alcance global y ventaja competitiva. Y el resultado de aprendizaje 2, en la estructuración del negocio, plan de negocios, plan financiero, validación del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? No, señora. No, señora. Entonces, no me queda más que mandarles un abrazo gigante. Descansen mucho y nos vemos la próxima semana. Vale, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. feliz noche. Gracias a ustedes. Feliz Con noche. mucho